Pero bueno, queridos jóvenes, vámonos donde nos interesa, que es matemática. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que vimos la clase pasada, las clases pasadas, porque en presencial también lo vimos. Habíamos visto que existían diferentes tipos de polígonos, polígonos regulares e irregulares. Los regulares son donde todos sus lados miden exactamente lo mismo, y los irregulares tienen lados distintos. También teníamos que existían polígonos convexos y cóncavos. ¿Cuáles son los convexos? Son que todos sus ángulos interiores miden menos de 180. Y el cóncavo, donde tiene un solo ángulo, o por lo menos uno, puede tener más de uno, pero por lo menos uno que mide más de 180 grados. Vimos algunos elementos del polígono, lo que eran los lados, los vértices, los ángulos interiores, los ángulos exteriores, el centro del polígono, el ángulo que está en el centro y la diagonal. Ahí nos habíamos quedado principalmente. Y habíamos visto y recordado la clasificación de triángulos. Que tenemos triángulos que están por sus lados, que puede ser un equilátero, un isósceles o un escaleno. Un equilátero es que tiene sus tres lados iguales, un isósceles que tiene dos lados iguales y uno distinto, y un escaleno que tiene todos sus lados completamente distintos. O tenemos la clasificación por el ángulo interior, que tenemos el acutángulo, que tiene sus tres ángulos interiores agudos, un rectángulo que tiene un ángulo que vale 90 grados, y el obtusángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, entre 90 y 180 grados. También habíamos visto que acá uno se olvida que una figura de cuatro lados se le llama cuadrilátero. Y dependiendo de cómo sean esos cuatro lados, tiene un nombre específico ese cuadrilátero. Primero que todo, los cuadriláteros son paralelogramos, que significa que sus lados son paralelos. Porque si tengo un cuadrado, por ejemplo, o aprovechando el monitor, tienen estos dos lados que están acá, son paralelos con estos dos lados que están acá. Es decir, este con este lado jamás nunca se van a encontrar. Si se encontró es porque la pantalla se les rompió. Eso está fijo. Pero este de acá, si yo lo extiendo hacia el infinito, no se va a encontrar con este que está acá. Y el lado de arriba va a pasar lo mismo con el lado de abajo. Jamás se van a encontrar. Y vuelvo a insistir, si estamos usando el ejemplo en la pantalla, si lo encuentran es porque la pantalla se rompió. Entonces, los paralelogramos, que son cuadriláteros, que son los paralelogramos que podemos hablar de los cuadriláteros, de cuatro lados, tenemos cuatro tipos principales. El cuadrado, que todos sus lados miden exactamente los mismos, y sus ángulos también miden lo mismo. El rectángulo, que tiene cuatro lados exactamente iguales, perdón, cuatro ángulos exactamente iguales, que son los que están adentro, pero tiene dos lados iguales y dos lados distintos. Es decir, el rectángulo tiene los dos lados que están acá iguales, y los dos lados de arriba y de abajo son iguales también. Pero los de los lados con los que están arriba y abajo son distintos. Tenemos el rombo, que no es lo mismo que calcetín con rombo, más por si acaso. El rombo, que tiene sus cuatro lados iguales, pero, ¿qué es lo que diferencia? Que sus ángulos son distintos. Exceptuando los lados que están frente a frente, que esos son iguales entre ellos. Entonces, ¿cómo diferenciar, por ejemplo, un cuadrado de un rombo? Que el cuadrado tiene todos sus lados y ángulos iguales. En cambio, el rombo no lo tiene. Por eso se dice el rombo es como si fuera un cuadrado, pero que uno lo hubiera apretado. Y el romboide es como un rectángulo, pero sus ángulos son distintos. Entonces, como si tuviera un rectángulo y lo apretara, y ahí se tiene lo que es un romboide. El rombo como un cuadrado, pero como de lado y aplatado. Exactamente, y un romboide es como un rectángulo de lado y apretado.
Estoy sin... acá está. Este, por ejemplo, es un rombo. Son 4 lados exactamente iguales. Un diamante, un rombo. Exactamente, un diamante es un rombo. Pero, y por ejemplo, este de acá, y no me quedo tan ahí, pero ahí sí. No, no me sale el romboide, tengo que hacerlo manualmente. Un romboide viene siendo algo como esto. Me quedó feo, pero eso viene siendo un romboide. Este lado de acá con este lado de acá son iguales, este lado de acá con este de acá son iguales. Una especie de... De rectángulo de lado. Es la mejor forma de poder decirle el romboide. Por eso le decía, el cuadrado es como cuando está listo, bonito, cuando uno está súper peinadito y ropa bonita. Pero el rombo es cuando uno está desordenado y se pone a jugar después de estar ordenado. Lo mismo que el rectángulo es cuando está bonito, ordenado, y el romboide es cuando está desordenado. Esa es como la diferencia que podemos decir entre un cuadrado, un rectángulo, un rombo y un romboide. Pero vamos a dejar esto por aquí por el momento porque lo vamos a retomar después. Dentro de esto, se nos está olvidando lo importante. Dependiendo del número de lados, tienen un nombre distinto. Acá estamos hablando, no estamos hablando si son regulares o irregulares, simplemente por la cantidad de lados, yo puedo clasificar un polígono. Si tiene 3 lados, es triángulo. Si tiene 4 lados, cuadrilátero. Si tiene 5, pentágono. Si tiene 6, hexágono. Si tiene 7, heptágono. Si tiene 8, octágono. Si tiene 9, se llama eneágono o noneágono. Cualquiera de los dos está bien. Si tiene 10, se llama decágono. Si tiene 11, se llama endecágono. Con 12 se llama dodecágono. Con 15, pentágono. Con 20, icoságono. Entonces, un polígono recibe un nombre distinto dependiendo de la cantidad de lados que tenga. Y el hexágono es como una especie de círculo. ¿Cuál? Ah, el icoságono. Como tiene tantos lados. Lo que pasa es que un polígono, entre más lados tenga, más se empieza a parecer un círculo. Porque si a un polígono le colocas muchos lados, ya no parece, ya no tiene como esa forma tan cuadrada, sino que, como te digo, se parece más, cada vez más a un círculo. Es lo que pasa con las pelotas de fútbol. Las pelotas de fútbol, ya esto es un cuerpo geométrico, pero entre más figuritas tengan, más toma esa forma esférica. No sé, Víctor, si un círculo en Minecraft es un icoságono, porque como no he jugado nunca Minecraft, no significa que no sepa qué es Minecraft y cómo se juega, no, solo que yo por lo menos no lo he jugado. A ver, nosotros hablamos de las diagonales. Que la diagonal, me voy un poquito atrás, era esta que está acá. Esta es la diagonal. ¿Qué era la diagonal? Era una línea que está entre dos vértices. Ahora bien, ¿por qué EC es un vértice, perdón, una diagonal, y ED no es una diagonal? Porque ED corresponde a un lado. Entonces, la otra diagonal que puedo formar, por ejemplo, es E con B. Porque E con A no puede ser porque es un lado. Te escucho, Víctor. Eso puede servir como, por ejemplo, si en una caja no me cabe una flauta, por decirlo, lo pongo de lado, así como esto. Claro, claro.
Ahora, Es como por dentro. exactamente, no considero lo que son los lados, solo lo que está, como tú bien dices, por dentro. Si dos puntos se unen y, eh, y están como chocándose, digámoslo así, como los lados de la caja, no lo considero. Solo lo que está, como tú bien dices, por dentro. Entonces, yo lo que puedo hacer y decir es que para saber cuántas diagonales hay en un vértice, yo lo que digo es simplemente es la cantidad de lados que tiene la figura menos 3. Es lo que me indica cuántos vértices son. Por ejemplo, un triángulo. Un triángulo, por esta fórmula, dice que no tiene vértices, no tiene diagonales. ¿Por qué? Porque un triángulo tiene 3 lados, entonces 3 menos 3 es 0. Si yo me fijo bien y me coloco acá, Todos son lados en un triángulo. claro, y digo ya, a ver, ese lado con este vértice no puede formarse porque se me transforma un lado. Este de acá con este no puede formarse porque se me transforma un lado. Entonces, no tengo vértices que pueda unir que no sean lados. Por eso se me cumple que no tiene ninguna diagonal. En cambio, un hexágono que tiene 6 lados, vamos a ver si me queda más o menos bonito. Ahí está una figura que tiene 6 lados. Según esta información, según esto que está acá, yo en un hexágono me coloco en un vértice. Vamos a estar en este vértice que está acá. Y empiezo a ver cuántas líneas yo puedo trazar desde ese vértice. Según esta fórmula, solo puedo trazar 3. No, estamos viendo cuánto se pueden trazar desde un solo vértice. Entonces, de aquí a acá no puedo porque se me forma al lado. De aquí a acá sí puedo porque ahí tengo, ya, tengo una diagonal. De aquí a acá se puede. De aquí a este vértice de acá también puedo, pero me está quedando de este vértice al de al lado, no puedo porque es un lado. Entonces, ¿cuántas diagonales se pueden hacer? Solo 3. Y se me O sea, cumple. profe, ¿esto se calcula para todas las que pueden hacer en total o solo una esquina? Solo en una esquina, por eso dice número de diagonales desde un vértice. Si dijera desde todos, ahí sería todo. Hay una fórmula para poder calcular con todos los lados. ¿Cuántos diagonales en total se pueden hacer en la figura? Ah, ya, gracias. Pero como les digo, ahí solo desde un vértice se pueden hacer 3. Vuelvo a insistir, solo desde un vértice. Pero como bien estaba preguntando Víctor, ¿hay una fórmula para todos? Sí, hay una fórmula para todos, que es esta, que me indica el número total de diagonales que hay. Me dice que la fórmula es número de lados por número de lados menos 3 partido en 2. Entonces, yo reemplazo en un hexágono. En un hexágono de 6 lados sería 6 por 6 menos 3. 6 menos 3 es 3. 6 por 3 son 18. 18 partido en 2 son 9. Vamos a comprobarlo automáticamente. Vamos a hacer de nuevo la figurita. Cuando lo hago, lo voy a hacer acá. Figurita. Vamos a hacer entonces el hexágono, bien bonito. Tenemos nuestro hexágono. Esta vez voy a construir todos los diagonales que se puedan por vértice. Ya vimos que desde este vértice puedo hacer solo 3 diagonales, porque los otros son lados. Me voy al siguiente vértice, que es este que está acá. Tengo este de acá, que ahí con eso ya serían 4, 5 y 6. Me voy a este lado de acá. Fíjense que este ya está construido, por eso no lo cuento.
Ahí teníamos 6 solamente. Puedo hacer esta que está acá, que son 7. Y esta que está acá, que son 8. Me voy acá. En este vértice, puedo hacer 1, que ya está, 2, que ya está, y 3, que estaría faltando. Con eso serían 9 en total. En este vértice ya están los 3. 1, 2, 3. Entonces no construyo más. En este vértice ya están los 3. 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántas diagonales son en total? Son solo esas 9. Por eso me sirve la fórmula, para saber cuántas diagonales en total puedo hacer. Porque uno diría... Para no hacer todo eso. Exactamente, para no hacer el trabajo con la figurita que uno fácil se puede confundir. Porque si se dieron cuenta, yo hice uno por uno las líneas. Y si nos guiamos por la idea anterior, que se supone que por un vértice puedo tener solo 3, uno dice, ah, ya, pues, en el primero hay 3, en el segundo hay 3, en el tercero hay 3, pero se olvida que en este tercero ya había uno que ya estaba hecho. Y que por eso no lo cuento, no lo cambio. Por eso, el total de diagonales que se cuentan son solamente 9. Y eso es para cualquier figura. Por ejemplo, vamos a una figura exagerada. Profe, Ujú. por ejemplo, ese mismo ejercicio que hay, al menos que sea 6, es un 20. Como 20 por 20 menos 3 dividido en 2. Tú estás hablando del icoságono. Sí, si no fuera un... El icoságono, como bien recordaba el Víctor, tiene 20 lados. Si yo utilizo el icoságono, sería 20 por 20 menos 3 dividido en 2. Entonces, 20 menos 3 son 17. 20 por 17 son 340. 340 dividido en 2 son 170. Un icoságono, una figura que tiene 20 caras, son 170 diagonales en totales que hay. ¿Se entiende o alguien se perdió con cómo utilizar esa fórmula? No. No. Lo voy a repetir. Denme un segundito y al tiro lo vamos a hacer. Pero sí lo puedo repetir de nuevo. Ok, Jaime. Entonces, esta fórmula que está acá, esta que está acá, me permite saber cuántas diagonales en total hay en un polígono. Y lo bueno de la fórmula es que lo único que necesito saber es cuántos lados tiene el polígono y yo reemplazo y puedo calcular. Y no tengo que estar haciendo el dibujito a cada rato. Eso es lo bueno de la fórmula. Entonces, por ejemplo, con un eneágono que tiene 9 lados, si yo utilizo esta fórmula, esto sería 9 por 9 menos 3, y esto se va a dividir por 2. Se divide por 2. Me quedó feo el 2, pero no importa. Entonces esto me queda, si yo resuelvo, obviamente primero siempre se resuelve el paréntesis. Se me queda 9 por 9 menos 3 son 6. Partido por 2. Y resuelvo ahora. 9 por 6 son 54. Y eso se va a dividir por 2. 54 dividido en 2
me queda 27. Entonces significa que yo, sin hacer el dibujito, una figura que tiene 9 lados, ¿cuántas diagonales va a tener en total? 27. Ok, ya entendí la fórmula, gracias. No se ve, pero tengo el pulgar arriba. Ah, ya, muy bien, Jaime. Se entiende mejor con el títere. Mejor que con la mano. Vale. Ya. Ahora bien, lo mismo, los ángulos interiores va a depender de los lados que tenga. Entonces, para saber cuánto suman en total los ángulos interiores de una figura, va a depender, va a depender del número de lados. Entonces, estamos viendo el ejemplo de un triángulo. Un triángulo que tiene 3 lados. Un triángulo que tiene 3 lados. ¿Cuánto suman sus ángulos interiores? Según la fórmula, sería 180 por 3 menos 1. Perdón, 3 menos 2. 3 menos 2 es 1. 180 por 1 son 180. Es decir, un triángulo, los ángulos interiores suman. Profe, lo mismo que el ejercicio anterior, pero el primer dígito cambiarlo por los grados. Exactamente. Ahora, ahí tenemos el hexágono. En la misma figura que estamos usando de ejemplo. Un hexágono que tiene 6 lados. ¿Cuántos suman los ángulos que están adentro del hexágono? Entonces sería 180 por 6 menos 2. 6 menos 2 son 4. Y 4 por 180 me queda 720 grados. Ese sería el valor de los ángulos interiores de un hexágono. De un cuadrilátero que tiene 4 lados sería 180 por 4 menos 2. 4 menos 2 son 2 y 2 por 180, acá sería entonces 360. Y ese valor que acabo de obtener es la suma de los ángulos interiores. Eso miden en ángulo, en grados. Y cada uno en grados. ¿Duda con con las 3 formulitas que estamos viendo hasta el momento? No, profe. Ya, se los pregunto porque, a ver, primero que todo, les recomiendo tener un pequeño formulario sobre esto, porque lo van a necesitar. ¿A qué se refiere con formulario, profe? Un formulario me refiero que, por ejemplo, tú tengas una hojita o un pequeño papelito. ¿Como un resumen? ¿Apuntes? Exactamente, un formulario sería Ok. un lugarcito donde tú colocarás las fórmulas que estamos viendo. Por ejemplo, ¿Le digo algo, profe? ¿Mm? Podríamos hacer algo así como esto mismo lo que está haciendo usted y explicarlo en palabras. Así como esto significa esto Ya, y así se hace la fórmula. eso es un resumen. Y hacer un power de eso, y yo creo que sería muy bueno, nos ayudaría mucho. Cuidado, Tomás. Por eso te estoy enseñando ese detalle. Si tú colocas solo las fórmulas y el nombre de qué cosas son, eso es un formulario. Si tú colocas la definición, eso pasa a ser un resumen. Sí, Víctor, sí, de hecho lo voy a subir. Lo más seguro es que yo haría las dos. Las dos se complementarían muy bien. Sí, obvio que les va a servir para ayudar, que sea para poder estudiar. Entonces, generalmente uno para estudiar depende de tu capacidad. Yo, por ejemplo, como estudiante, yo era de colocar formulario antes que un resumen. Pero, si por ejemplo, no sé, en materias como el lenguaje yo hacía resúmenes. Pero lo que era matemática, física o ciencias, yo como entendía la materia, yo necesitaba solo la fórmula. Entonces va en la capacidad de cada uno y lo que necesite también cada uno. Vamos ahora a acá.
la suma de los ángulos exteriores, siempre, conste lo que voy a decir, siempre, sin importar cuántos lados tenga el polígono, los ángulos exteriores siempre van a sumar 360. ¿Por qué? Vamos a anotarlo acá. Usemos el ejemplo que estamos usando todo el rato, que es el triángulo. Si yo tengo un triángulo que tiene 3 lados, sus ángulos exteriores siempre, como les dije, va a tratar de formar el triángulo, que sea, va apuntando hacia la esfera. No, me equivoqué de color. Entonces, lo mismo pasa después, o pasa lo mismo, no solo con el triángulo, el otro figurita que hemos usado bastante de ejemplo, el hexágono. El hexágono que tiene 6 lados. No me quedó bien bonito, pero ahí tenemos 6 lados y todos se empiezan a calzar dentro de lo que es el círculo. Y el círculo, ¿cuánto mide? En cuanto en ángulos, 360. Por eso, sin importar cuántos lados tenga la figura, siempre la suma de los ángulos exteriores es de 360. Ahora bien, si yo quiero saber específicamente y tengo un polígono regular, recordemos que un polígono regular es que todos sus lados y ángulos midan lo mismo. Si tengo un polígono regular y yo quiero saber cuánto mide uno de sus ángulos, yo lo que tengo que hacer es la suma de sus ángulos interiores, dividirlo por el número de lados. Entonces, por ejemplo, un hexágono, que ya habíamos calculado, que la suma es de 720. Como tiene 6 lados, y yo quiero saber cuánto mide el ángulo interior, va a ser 720 dividido en 6, 120. Entonces, por ejemplo, O sea, el resultado, dividirlo por la cantidad de lados. exactamente, Víctor. Miren, vamos a hacer ahora todo junto. Tengo un octágono, una figura de 8 lados, donde quiero saber cuánto suman los ángulos interiores, cuánto mide un solo ángulo interior, cuántas diagonales desde un vértice y el número de diagonales totales, es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿Cómo? el cálculo de todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, hay que recordar, un octágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 8. Entonces, en base a eso, empiezo a calcular por las fórmulas. Ya vimos que para la suma de los ángulos interiores va a ser 180 por número de lados menos 2. 8 menos 2 son 6. 180 por 6 da 1080, es decir, la suma de los ángulos interiores de un octágono, una figura de 8 lados, es de 1080. Repito la fórmula. 180 por número de lados menos 2. Un octágono, ¿cuántos lados tiene? 8. 8 menos 2 son 6. ¿Y qué hago con ese 6? Se multiplica por el 180 y ahí me parece el 1080. Como quiero saber, y este es un polígono regular, porque dice octágono regular, yo necesito saber cuánto mide uno solo de sus ángulos interiores. ¿Qué es lo que hago? Este 1080 lo divido por la cantidad de lados que tiene. 1080 dividido en 8 me quedan 135. Es decir, un solo ángulo, ¿cuánto mide? 135. O sea, una sola línea, se puede decir. No, estamos hablando de un ángulo. Significa, voy a ver si me queda bonito, lo dudo, pero voy a intentarlo.
Ya me acordé. No, no me va a quedar bonito, pero no importa. Un octágono viene siendo más o menos así. Claro, ahí está el octágono. Eso es un octágono. Una figura de 8 lados. Este solo ángulo, como imaginemos de que ese octágono es regular, es decir, todos sus lados miden lo mismo. Ya vimos que la suma de todos estos ángulos da 1080, pero si yo quiero saber solo este ángulo que está acá, era 1080 dividido en 8. Y eso vale 135. Entonces, O sea, cada uno de esos mide exactamente, Víctor. Cada uno de estos ángulos, y si se da en total daría 1080. exacto, cada uno de estos ángulos que está formado del octágono debe valer 135. Porque este polígono, a pesar de que el dibujo no me quedó, es un polígono regular. Todos sus lados miden lo mismo. Por lo tanto, todos sus ángulos tienen que valer lo mismo. Ya. Tenemos la suma, la medida de un ángulo. Nos faltan el número de diagonales desde un vértice. Para sacar eso va a ser número de lados menos 3. 8 menos 3, 5. Es decir, de un solo vértice solo se pueden trazar 5 diagonales. Comprobemos. No se puede. Este sí se puede. Acá se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Y ahí no se puede. ¿Y cuántos diagonales me quedaron? 5. El problema es en esta parte de acá. Número de diagonales totales. Si yo dibujo las diagonales totales, no me va a costar poder hacerlo. Por eso utilizo la fórmula que viene siendo número, lo que acabamos de calcular por la cantidad total de lados dividido en 2. Por eso me queda 8 por 5 dividido en 2. 8 por 5 son 40. 40 dividido en 2 son 20. Y así yo no ¿Cómo, tengo profe? Lo último no entendí. número de lados por la cantidad de diagonales que puedes hacer en un vértice, dividido en 2. ¿Cuántas diagonales puedes hacer en un vértice? 5. Entonces, ¿cuántos lados tiene un octágono? 8 Ocho. lados. 8 5 por por 5, o 5 por 8, 40. Y dividirlo por 2. 20 ya. Y si te das cuenta, ya estoy tratando de hacer el dibujo y ya me está costando tratar de pillar las diagonales. Es mucho más fácil que hacer todo eso. Exactamente, es mucho más fácil que hacer todo este dibujo y no equivocarme. Porque si se dan cuenta, yo estoy tratando de hacer y me imagino que más de alguno está tratando de seguirme y ya cuesta ver que falta una u otra diagonal. Claro. ¿Lo se escucha? ¿Qué cosa, Jaime? Ok, sí, lo arreglé. Ah, ya, muy bien. Si te escuchamos ahora bien, Jaime. Qué bien estoy hablando. Profe, hay Ok. 2 cuadrados. Estoy viendo así de lado. Ya hay como 2 cuadrados. Sí, recordemos que acá se pueden ver algunas figuras que no están tan comunes. Creo que es un cuadrilátero que hay adentro que vi. Como cuando hacíamos el pentágono y ya estaban pensando que estábamos invocando al diablo porque se formaba una estrella dentro. Ya, jóvenes, vamos a dejar esto hasta acá. El próximo lunes en clase vamos a ver, vamos a recordar estas fórmulas y vamos a hacer ejercicios de esto. ¿Ya? Ya. Y yo me comprometo de mandarles este PowerPoint a más tardar hoy día en la tarde.
para que lo puedan tener. Ya. Con lo que hemos Muchas visto, gracias, profe. con lo que hemos visto hasta ahora. De hecho, voy a tratar de mandárselo ahora. Se los voy a mandar al correo. Profe, acabo de ver algo que me rompió la cabeza en una foto de un de jauno.